conversar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es internacionalista, para poder hablar sobre este tema. Muy buenas tardes, bienvenido a Geomundo. Paola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar sobre, lo de Ecuador. Vemos la postura del gobierno de Noboa. Para ellos el asilo concedido por México no es lícito y complica la situación del ex vicepresidente. Bueno, en verdad que la incursión del poder coactivo, la fuerza, el uso de la fuerza por parte de Ecuador en la Embajada de México, significó a mi juicio el luto del derecho internacional y del derecho de asilo, porque es muy clara la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 54. Son muy claras en decir que las misiones diplomáticas, Paola, son inviolables, impenetrables, intocables, intangibles. No digo soberanas. Nada ni nadie puede ingresar, ni una mosca, sin autorización del jefe de misión. Bueno, el gobierno de Ecuador se metió con todo, sacó de ella al ex vicepresidente. Es verdad que con sentencia, que ya estaba incluso en una cárcel, todo eso es irrelevante. ¿Por qué razón? Porque apenas ingresado en la misión diplomática, en la embajada, goza ipso facto de la protección del Estado mexicano, sea en calidad de huésped como estuvo y a última hora como asilado, porque la naturaleza de la protección, Paola, es pétrea. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del Estado acreditado, México, es el que califica si concede o no el asilo, no el gobierno receptor, que es Ecuador. Por tanto, todos sabemos perfectamente que el buen gobierno de Ecuador, así hay que decirlo, en este tema específico se ha equivocado y ha puesto en luto al derecho internacional. Cuidado con que esta situación sea la génesis de un proceso de debilitamiento del derecho de asilo. Ojalá que no, y para eso esperaremos en su momento cuando se pronuncie la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ya ha sido judicializado, es decir, México, por la incursión del gobierno de Ecuador, ha demandado a Quito ante la Corte Internacional de Justicia y le ha pedido a la Corte que mientras no dé disculpa pública, entonces la Corte decida que por sentencia la suspensión de Ecuador de la ONU. Eso es lo que ha pedido México. Y ha habido incluso una contrademanda por parte de Ecuador que no se ha quedado de brazos cruzados para decirle a la Corte, en esa contrademanda, México interfiere en mi administración de justicia. Demanda y contrademanda se encuentran en estos momentos en la Corte Internacional de Justicia, que habrá una decisión, por supuesto, pero lo cierto e irrefutable es que nadie ni nada puede ingresar en una misión diplomática que desde los tiempos de la paz de Westfalia, Paola, es inviolable, impenetrable. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas noches. Jorge, buenas noches. Miguel Ángel, al amparo de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, ya México ha solicitado a Ecuador que le dé el salvoconducto a Jorge Glass para que pueda salir del país. Si es que Ecuador no accediera a la solicitud de emitir el salvoconducto, ¿Ecuador estaría incumpliendo con una obligación internacional en el marco del derecho internacional? Sin duda alguna, Ecuador está obligado por la Convención de Caracas, fundamentalmente por ella, a
conceder el salvoconducto, que es un instrumento que le permite al señor Glass, que se encuentra detenido, encarcelado, pero no ha perdido su calidad de estar bajo protección de México, para que deje el país. El salvoconducto es para que deje el territorio. Ecuador está obligado a hacerlo y puede declararse rebelde. Bueno, Aya de la Torre estuvo en la embajada de Colombia, como sabes, por cerca de 5 años, y el gobierno de Odría también se negó a conceder, otorgar el salvoconducto. Y eso está muy mal, pues, porque es una prerrogativa pedirla y una obligación del Estado receptor concederla. Así es. Miguel Ángel, pero parece ser que para Noboa las relaciones con México no son una prioridad, por lo menos eso lo está demostrando hasta el momento, porque además Jorge Glass en todo caso representaría para el presidente Noboa esa lucha contra la corrupción, esa lucha que él está intentando demostrar al electorado ecuatoriano, ¿no? A la población del Ecuador. Es una demostración de esa lucha contra todo lo anterior. Ahora entonces dejo el derecho internacional para entrar en la política internacional y las relaciones internacionales, que muy bien has hecho tu enfoque, Paola, bueno, como siempre. Y es que efectivamente el presidente Daniel Noboa ha privilegiado, a mi juicio, de manera irresponsable, su nivel político camino a una reelección, tirando al suelo el derecho internacional y la Convención de Caracas. Y entonces, aquí, en verdad, el pedido que ha hecho en las últimas horas México está decantado que no va a tener una respuesta positiva por parte de Ecuador, porque primero, el asunto está judicializado, y segundo, lo que ha hecho con una mano el presidente Noboa, convirtiéndose en el hombre más popular de Ecuador, no lo va a borrar con la otra, dejándolo pues que se vaya. Eso no va a pasar. Yo no creo que haya sido una candidez por parte de México, no. Yo creo que es también parte de otro juego político de Andrés Manuel López Obrador, que ya se va y quiere una tribuna de un tema que también le ha dado cierto nivel de referencial. O sea, en otras palabras, los gobiernos de izquierda, de derecha, lo que uno quiera, muy mal están ideologizando o calculando políticamente, con rentabilidad política, a instituciones del derecho político como el derecho de asilo. Y eso es muy malo porque retrotrae, retrocede, involuciona lo que debería ser una garantía para la sociedad internacional, que es el derecho, porque si el derecho no se presenta como quisiéramos en su notable función protectora y garantista, todo se va al suelo. Pues es el gran problema de América Latina, que todavía sigue adoleciendo en su bicentenaria etapa gran parte de nuestro continente. Miguel Ángel, como usted ha señalado, bueno, la Convención de Caracas, por un lado, prohíbe que el Estado asilante le dé asilo a personas que han sido condenadas o que están siendo procesadas por delitos comunes, pero por el otro lado le da al Estado asilante la potestad de calificar qué es un delito o motivo político de persecución. ¿Usted cree que puede haber algún criterio jurisprudencial que adopte la Corte Internacional de Justicia de La Haya para, de alguna manera, moderar la potencial arbitrariedad del Estado asilante que le brinde el asilo a una persona que realmente no está incursa en delitos políticos? ¿O cree que esto sería imposible moderar esa arbitrariedad sin desvirtuar de plano la institución del asilo? Qué buena pregunta. Primero, para la Corte no hay imposible, porque la Corte, si algo tiene, es que ella misma crea derecho. Tanto derecho crea que en el caso peruano-chileno sobre la controversia marítima, a todos nos desencajó cuando emitió una sentencia por acuerdo tácito. O sea, la Corte crea
Entonces, ¿puede o no ceñirse a una fuente del derecho internacional consagrada en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué es eso? La fuente es un método para crear derecho. Bueno, la Corte puede crear derecho, puede mirar una fuente, puede hacer lo que crea conveniente usando este poderoso acto del razonamiento jurídico. Pero qué duda cabe que el primer razonamiento hermenéutico grueso que la Corte no puede desdecirse es que, como bien dices, no se puede otorgar asilo político, asilo a quienes están imputados a procesos penales, pero luego dice, la calificación es una prerrogativa del Estado acreditante. En otras palabras, si se trata de Satanás, para un Estado que persigue, para el que protege es un santo, entonces la calificación es de santo la que prima, porque así lo dice la Convención de Caracas, nos guste o no nos guste. Si no, entonces perdemos las reglas del derecho internacional y cada uno aplica el derecho del capricho. Y eso no puede ser. Seamos muy serios a la hora de hacer análisis y hacer prospectiva del derecho internacional. Muy bien, muchísimas gracias pues a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Muchas gracias por estar en Gemundo esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, viendo...